Cápsula tiene por objetivo presentarte una introducción a la literatura y los estudios literarios, poder explicar qué entendemos hoy en el siglo XXI como literatura. Las definiciones de literatura se han transformado en la historia y esta cápsula pretende presentarte un panorama general de esos cambios. La primera noción de literatura proviene del mundo antiguo y fue definida a partir del latín literae, que es posiblemente un calco del griego grammaticae, que significa el arte de la expresión verbal. Para el mundo antiguo, la literatura era un arte de expresión verbal amplio, y de ahí que en latín literatura significaba una instrucción o un conjunto de saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se le relacionaba con el arte de la gramática, la retórica y la poética. De alguna manera, esta definición o este término de literatura como el arte de escribir bien o el arte de la expresión verbal todavía sigue existiendo al interior del mundo académico. Ustedes podrán observar que la gente que estudia ciencia, la gente que estudia matemática, la gente que estudia otras disciplinas, habla de literatura científica cuando se refiere al acopio de textos escritos que utilizan la palabra para poder transmitir una idea. Por ende, la literatura también sería todo lo relacionado con lo escrito, con lo escrito. Ahora bien, los estudios literarios van a hacer una diferencia entre lo escrito y lo literario, es decir, que no todo lo escrito para nosotros va a ser literatura, a pesar de que utilice la palabra como medio de comunicación. De ahí que posteriormente entrarán algunas definiciones más específicas para diferenciar un texto que hoy denominamos literario de un texto que hoy llamamos científico, a pesar de que ambos utilicen el arte de la expresión verbal como común denominador. El primero en definir el estudio particular de la obra literaria fue Aristóteles en su Poética, y él va a decir que la literatura en particular se va a preocupar de la mímesis o imitación verosímil de la realidad, es decir, una imitación ficticia o una ficción mimética, es decir, que la literatura se preocupa de lo que podría haber sucedido, es decir, es una fábula, una imitación de la realidad, una posibilidad de la realidad. De ahí que, según Aristóteles, la diferencia que hay entre la historia y la literatura es que la literatura se dedica a explicar lo que podría haber sido, mientras la historia habla de lo que sucedió. Ahora, ¿cuál es el elemento en común entre la historia y la literatura? Que ambas utilizan la palabra, ambas utilizan la escritura para poder expresarse. Sin embargo, sus objetivos narrativos son diferentes. La historia busca la verdad, mientras la literatura busca lo que podría haber sucedido, a pesar de que ambas utilizan la palabra y la escritura como medio de comunicación. Esta preocupación determinó que Aristóteles se preocupara por clasificar los tipos de literatura que existían en su época, es decir, tipos de textos que utilizan la palabra para imitar miméticamente la realidad, para imitarla fabulosamente, es decir, hacer una representación de lo que podría haber sucedido. Para Aristóteles, fue tal la preocupación de este tema que va a escribir una poética, es decir, la primer análisis teórico sobre las formas o causas ideal de representación de la literatura. Aristóteles en su poética va a definir, entendiendo por literatura, insisto, la imitación de la realidad, una imitación, una mímesis de la realidad fabulosa, va a definir que hay tres tipos de literatura, va a decir él, que son la tragedia, la comedia, la danza y el ditirambo, que son los géneros literarios, poéticos del mundo antiguo. Aquí hay un punto clave que tiene que ver con la forma y el contenido, porque vamos nosotros observando que poco a poco podríamos definir como literatura todo lo que utiliza la palabra, todo lo que está escrito. Nosotros como teóricos diferenciamos en la literatura un cierto componente ficcional. De ahí que los estudios literarios se preocupan de la literaturidad o la imitación ficticia de las artes del lenguaje cotidiano a partir de una disposición retórica, es decir, el vínculo entre el contenido y la forma que lo alberga, su causa ideal de representación.
Para la gente que estudia literatura, nuestro acento está puesto en estudiar textos que imitan ficticiamente el arte del lenguaje cotidiano a partir de una disposición retórica y a través de qué canal se transmite esa imitación retórica que modifica el lenguaje cotidiano. Por ende, de ahí que Aristóteles estudió originalmente la tragedia, la comedia, el ditirambo, que fueron géneros literarios, es decir, que utilizaron la palabra para representar miméticamente algunos aspectos de la realidad. Pero esa representación mimética de la realidad estaba enmarcada también en un cauce, es decir, en una forma, y esa forma van a ser los géneros literarios. Si hoy revisamos nosotros algunos diccionarios de lengua castellana que hacen definiciones de la literatura, podemos ver que no hay un consenso. Sí hay algunas aproximaciones cercanas, hay algunos elementos en común. Por ejemplo, que la literatura utiliza el arte de la palabra para poder expresarse, pero ese elemento, como ustedes bien saben, es común también a otras disciplinas, como la ciencia, como la biología, como la economía, que utilizan también el arte de la palabra para poder expresarse. Pero nosotros nos diferenciamos de esas otras utilizaciones del lenguaje específicamente por el carácter retórico, artificial, verosímil que intentamos impregnar en los textos que nosotros denominamos como literarios. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española del año 1992, literatura se designa el arte que emplea como instrumento a la palabra. En el diccionario de María Moliner se designa literatura al arte que emplea como medio de expresión la palabra escrita o hablada. Es decir, en la definición de María Moliner, también el periodismo podría ser literatura, también el lenguaje científico podría ser literatura. De ahí que constantemente buscamos definiciones más específicas y por eso es tan importante Aristóteles, porque fue el primero en poder observar los elementos teóricos y retóricos de cómo el lenguaje, que es común al ser humano y a muchas disciplinas, se transforma y se utiliza de una manera particular en la literatura a partir de ciertos géneros. Aquí seguimos con las definiciones de la literatura de los diccionarios, no está María Moliner. Se le designan a la producción de obras creativas escritas por autores y alabadas por la crítica literaria. Es decir, nosotros si revisamos en varios diccionarios del siglo XX, hay distintas visiones de la literatura. Imaginen, vean ustedes ahí el número 3. Es el arte que expresa belleza por medio de las palabras. Es parte de las bellas artes como la música, la escultura, el teatro, etc. Y aquí va a haber un elemento clave que posteriormente vamos a seguir trabajando. ¿Qué tiene en común la literatura con las bellas artes, con la música, con la escultura, con el teatro? Que todas representan lo que podría haber sucedido, hacia dónde esta condición ficcional de la realidad, que es un elemento eminentemente literario. Yo les invito a ver estas definiciones de literatura que se aproximan de alguna manera a esta definición que siempre es work in progress, siempre es un debate al interior de la academia, poder definir y especificar los límites de la literatura. Ahora, la definición más importante que me interesa que trabajemos fuera de la propuesta por Aristóteles es la alusión de literalidad, que ya la hemos conversado en algunas clases. Y proviene del siglo XX, específicamente a partir del movimiento teórico del formalismo ruso. En la búsqueda de definir qué es literatura y qué es lo literario, surgieron movimientos de teoría literaria para estudiar y delimitar su objeto de estudio, la literatura. A comienzos del siglo XX, el formalismo ruso se interesa en el fenómeno del literario e indaga en qué hace que un texto sea literario, o sobre la literariedad de la obra. Y aquí hay un concepto bien importante que es el de literalidad. Roman Jakobson plantea que la literatura tiene particularidades en la forma que la hacen diferente de otros discursos. ¿Y ese discurso qué sería? Sería en particular
volviendo a la idea de Roman Jakobson, sería que la literatura utiliza una serie de engranajes ficticios retóricos para construir un habla artificial. Para los formalistas rusos, la literatura está dada por una construcción retórica ya artificial del lenguaje que destruye el habla cotidiana, que nos traslada al mundo de los símbolos, al mundo de significantes que no tienen que ver necesariamente con la praxis de nuestra cotidianidad. De hecho, van a decir posteriormente los formalistas rusos que es la literatura una violencia contra el lenguaje cotidiano, contra la forma tradicional del habla. En la literatura vendría a ser una forma rebuscada, una forma artificial de construcción de la realidad que destruye la cotidianidad y postula mundos nuevos. Esa definición de literalidad o los aspectos artificiales del texto van a ser uno de los elementos más importantes para definir literatura que hoy domina en la teoría literaria. Si a ustedes le preguntaran desde un punto de vista contemporáneo qué es la literatura, ustedes podrían decir con mucha confianza es un documento o un texto que utiliza la palabra con un fin de transformar la realidad. Utiliza la palabra desde un punto de vista artificial, construyendo un mundo nuevo que no tiene relación necesariamente con la realidad. En el mundo de la literatura, el elemento ficcional permite que se construyan reglas, normas, propuestas que alteran y de alguna manera modifican nuestra vida cotidiana. La literatura utiliza la palabra con el objetivo de construir un mundo muchas veces distante al mundo que vivimos. De ahí que la fantasía, las posibilidades tengan cabida al interior de estos textos que utilizan el lenguaje de una manera artificial, modificando nuestra habla cotidiana y generalmente nuestra expectativa de comunicación más tradicionales. La literatura es un artificio que plantea un mundo nuevo. Hay otros teóricos que van a constantemente también ir definiendo literatura. Un poco lo que me interesa presentar en este Power es un rastreo de las distintas visiones de literatura que hay. Wolfgang Kaiser a mediados del siglo XX plantea cambiar el término de literatura por el de bellas artes, en esta idea de que las letras, las bellas letras, diferenciándolas del habla y de los textos no literarios, en el sentido de que los textos literarios poéticos son un conjunto estructurado de frases portadoras de un conjunto estructurado de significados nuevos, donde esos significados se refieren a realidades independientes del que el habla, creando así una objetividad y una unidad propia. La literatura es un mundo alternativo que surge de la palabra, pero que utiliza una serie de leyes nuevas que desafían la realidad. Por eso él cree que tiene elementos en comunes con las bellas artes que construyen mundos alternativos a la realidad plana que muchas veces vivimos, ¿no? A esta realidad científica, esta realidad estructurada. La literatura viene a destruir con su artificio este mundo, esta racionalidad de la cotidianidad y del lenguaje cotidiano. Hay otros autores también que van a seguir dándole vuelta a esta idea de qué es la literatura. Castaño señala que la palabra literatura adquiere a veces el valor del nombre colectivo cuando denomina el conjunto de producciones de una nación, época o corriente, o bien es una teoría o una reflexión sobre la obra literaria. Es la suma de conocimientos adquiridos mediante el estudio de las producciones literarias. Y aquí otras definiciones del siglo XIX, ¿no? Verlaine apunta a la literatura como algo superfluo y acartonado necesario para la creación estética pura. Me gustaría terminar este PowerPoint con algunas definiciones de otros autores, ¿no? Por ejemplo, el teórico Svetan Todorov, que es postestructuralista, va a decir la literatura es un medio de tomar posición frente a los valores de la sociedad. Digamos de una vez que ideología, toda literatura ha sido siempre ambos, artes e ideología. ¿Qué es la literatura para Svetan Todorov? Ideología. Por sobre todo, cuando yo escribo un texto que utiliza la palabra, estoy haciendo un acto ideológico. Para Joaquín Xirau, la literatura, como el arte, es una de las formas más altas de conciencia, es una forma de conocimiento y de autorreconocimiento.
Para la misma teórica María Moliner, la literatura es el arte que emplea la palabra como medio de expresión, la palabra hablada o escrita. Y para el Wolfgang Kaiser, plantea cambiar el término de literatura por el de bellas letras, para poder